Dios. Gloria a Jesús. Buenas tardes o buenas noches. Buenos días en el momento que puedan mirar y escuchar este mensaje, palabra de Dios. Les saludamos en el nombre de Cristo Jesús en este día, esta noche, que Dios nos ha permitido por su misericordia estar con vida todavía. Gracias a Dios le damos, porque Él es bueno y grande misericordia. Él es, por Él estamos aquí, por Él todas las cosas subsisten, porque Él es bueno, grande misericordia. Así que hoy en este día todos les saludamos. Creo que aquí ya son las 8 de la noche, entonces ya aquí es noche en esta ciudad de Los Ángeles. Y aquí les mandamos un saludo a todas las hermanos, personas que vean este video. Y como siempre les decimos, lo hacemos con la mejor intención. No sabemos, no tenemos mucho todavía el entendimiento acerca de la palabra, pero Dios es bueno y grande, grande es su misericordia. Él es bueno y siempre nos da alguna palabra para que aprendamos. Siempre nos da algún versículo, algún texto bíblico para que podamos analizarlo, para que podamos pensar de qué manera son las cosas con Dios y quién es Dios. Mucha gente en el mundo cree en Dios y todos creen a su manera, pero no quieren creer en el Dios verdadero, porque el ser humano en el mundo siempre van a decir que yo creo en Dios y yo no quiero creer en el Dios que ustedes predican. ¿Por qué no quieren venir a Cristo Jesús? Porque no quieren dejar el pecado, porque están cómodos creyendo en ese Dios que ellos mismos crean un Dios a conveniencia de ellos. Crean un Dios, se hacen un Dios a su conveniencia. Un Dios que les permite todo tipo de pecados. Un Dios que les permita estar en el mundo, hacer lo que el mundo hace. Que hay en el mundo perdición. Todo lo malo que pueda haber está en el mundo. Y como cuando está uno en el mundo, lo agradable es a la carne de pecado es lo más agradable, el vicio. Todo lo que es pecado es agradable al vicio. Prostitución, adulterio, brujos, hechicería, satanismo. La gente prefiere creer en ese tipo de cosas que creer en Dios. Creer en el Dios verdadero es que les es difícil. Por lo mismo, como les digo, no quieren dejar el pecado. Pero por eso no quieren venir a Cristo Jesús. Pero es que no es por tu cuenta. Cuando Dios pone los ojos en algún ser humano o en el ser humano, el que va a cambiar las cosas en la vida del ser humano las va a cambiar Él. Él va a cambiar todo. Si va a limpiar lo que tenga que limpiar y va a purificar. Dice que limpia nuestras maldades con su sangre. Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos perdonados por nuestros pecados. Pero ahora, ¿qué tiene que hacer el ser humano? Creer en Jesucristo. Si no cree en Jesucristo, pues de nada te sirve decir creer en Dios, porque lo crees a tu manera, pero no como Dios manda, no como Dios quiere que creamos. Ahora el instructivo está en la Escritura. En la Escritura ahí viene todo, ahí viene de qué manera
Dios habla la vida de cada uno de nosotros. ¿Cómo va a hablar Dios en la vida de nosotros? Es abriendo la Biblia. Ahí están las instrucciones. Ahí está nosotros, dice que ahí está la vida eterna. Ahí la palabra es la comida que nosotros tenemos que comer. La palabra que es Jesucristo es el pan de vida, es el agua, el pan de vida que sacia el hambre. De esa comida, de ese pan que comemos y no vamos a volver a tener hambre. Está hablando espiritualmente, no físicamente. Porque el hambre en el cuerpo físicamente, literalmente, hablando lo que es el cuerpo, el organismo, el cuerpo pide que le des alimento, así literal, alimento, comida literal. Pero cuando Dios habla acerca del pan de vida, el agua de vida, está hablando espiritualmente, llenos del Espíritu Santo. Pero el que no tiene a Jesucristo, pues no va a pasar por eso. Y no lo comprende. Porque, como dice la Escritura, para el hombre natural, las cosas de Dios es locura. No las entiende. No entiende las cosas de los términos o como habla la palabra. No lo entiende. Entonces ahí está el problema, y entiende a su manera, pero no a la manera de Dios. El mundo vive a su manera, creyendo a su manera en dioses, que no es el verdadero Dios. Creen en los dioses del mundo, pero no creen en el verdadero Dios. Cuando pasan cosas tremendas en el mundo, hay lugares donde han ocurrido tragedias por medio de grandes tormentas, donde se inunda, se pierden, mueren personas. Vienen terremotos donde mueren personas, y la mayoría de esas personas no son creyentes en Cristo Jesús. La mayoría de esas personas son creyentes, pero en sus dioses, no en el Dios verdadero. Entonces, aquel que es satanista, aquel que es brujo, que se dice satanista, los brujos, aquel que se dice ateo, aquel que no cree, dice que no cree en Dios, y todo ese tipo de personas, cuando pasan sucesos de esa magnitud, donde mueren muchas personas, ¿qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Reclamarle a Dios, ¿no? Echarle en cara a Dios que por qué haces esto, que por qué permites que mueran los niños, que por qué permites que haya seres humanos que mueran, o ya sean ese tipo de sucesos, de temblores, de terremotos, o ya sean las enfermedades, como ahorita en estos tiempos de lo que la gente muere es de cáncer. La gente está muriendo mucho de cáncer, de diabetes. Entonces, hasta el que no cree en Dios, cuando pasan ese tipo de cosas, le reclaman a Dios, le cuestionan a Dios que por qué permite eso, por qué permites esto, por qué el otro, por qué tantas muertes. Ahora mucha gente sabe de la Biblia, igual como dice la Escritura, los demonios creen y tiemblan. Hay hombres que se dicen satanistas, saben de Biblia, pero Dios es bueno, grande misericordia, porque si Dios alcanza a esa alma por su misericordia, y esos hombres que están en contra de Dios, de esos Dios los va a cambiar de una manera tremenda, para ser usados por Él, por Dios. Algunos, no todos, pero esos hombres que, vuelvo otra vez al tema y hablando acerca del
la renegadera, acerca de la rebeldía de los seres humanos por todo lo que pasa. Se van al Antiguo Testamento y empiezan a estudiar de qué manera Dios extermina pueblos enteros. Y dice que exterminaba desde el más pequeño, desde los niños hasta el más viejo. Pero allí el ser humano no entiende, entonces, y le preguntan y le reclaman a Dios, ¿por qué si tú eres un Dios de amor, por qué haces eso? Pero como no sabemos de la Escritura, no estudiamos, no abrimos la Escritura para saber por qué Dios mandaba exterminar con pueblos enteros. ¿Por qué Dios mandaba exterminar no sé cómo llamarles, pero eran tribus o pueblos como los amalecitas? Y más en el principio, en Deuteronomio, Dios nos habla de qué manera exterminaba con pueblos enteros, desde niños hasta el más viejo. Pero el punto es este, ¿por qué? Porque Dios mandaba exterminar a pueblos enteros, con ciudades enteras. Eran guerras tremendas donde su pueblo iba y peleaba, pero quien daba la victoria, quien daba la batalla y quien peleaba por ellos era Dios. Dios en todo momento estaba con ellos cuando ellos iban a la guerra, iban a pelear. Si Dios no hubiese estado con ellos, pierden batallas, pierden guerras. Es que Dios mandaba el exterminio de ese tipo de generaciones, de pueblos. ¿Por qué? Ese es el punto. ¿Por qué? Porque la gente en el mundo le reclama a Dios, ¿por qué pasa esto? Porque lo mismo, todo el tiempo, una renegadera, que como en estos tiempos que hay conflictos, guerras allá en Israel con ese pueblo palestino, que por qué mueren niños. Pero hay que preguntarse que la gente dice, ¿dónde está Dios? Lo que debería de preguntarse el ser humano, la gente que le reclama a Dios, la gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasaba eso? Lo que deberían de preguntarse es, ¿dónde tenían a Dios esos seres humanos antes de que pasen los sucesos? Antes de que pasen desgracias, ¿dónde tenían a Dios? ¿Dónde tienes a Dios tú en tu vida? Porque Dios ha estado donde siempre ha estado en su trono. Él ha estado en ese lugar, lugar santo, lugar sagrado. Él ha estado siempre ahí y no se ha movido de ahí. Ahora tú pregúntate, ¿dónde lo tienes tú? ¿Dónde lo tienes? ¿Lo tienes en tu vida? ¿Está en ti? ¿O dónde lo tienes? ¿O lo tienes arrumbado? ¿O lo tienes, tienes una estatua, tienes una imagen? Ese es tu Dios. Entonces, si ese es tu Dios, reclámale a esa estatua, reclámala a esa imagen, a esa virgen, a ese santo. Reclámale. ¿Dónde estabas cuando llegó esta desgracia? ¿Por qué mi madre, por qué mi padre, por qué mi hijo no sanó de esta enfermedad, del otro? Reclámale a ellos. Porque si no crees en el Dios verdadero o no sabes quién es el Dios verdadero, yo creo que ahorita el Evangelio se está anunciando por todos los medios de comunicación, en la calle, en las esquinas de las ciudades, de los pueblos. Se está llevando el Evangelio. Así que no hay excusa de que digan que no saben. Ahora, si no sabes, busca a alguien que sepa de Biblia. Busca un pastor, busca hermanos, pero aquellos que verdaderamente te puedan guiar por el camino. Porque donde verdaderamente Dios nos va a guiar y Dios nos va a quitar la venda de los ojos, nos va a quitar
a esas ataduras, esa venda de oscuridad que te tienen en su mente, el que la quita es Él. ¿Cómo? Abre tu Biblia. Dice que el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. En Cristo Jesús somos libres. Dice la palabra: si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Es que allí había un debate tremendísimo con Jesús, los fariseos y Jesús. Esos hombres necios, testarudos, rebeldes que no entendían la palabra. Ellos se creían mejores religiosos de hueso colorado. Religiosos. Una cosa es religión, otra cosa es religioso, y hay que entender qué es religión. Mucha gente no entiende, no estudia, no analiza para ir a un diccionario y buscar la definición, significado de religión. Entonces esos hombres se creían tan mejores que los demás. Por cualquier cosa, como ahorita en estos tiempos hay cristianos de las otras denominaciones que se creen mejores que los demás, por el simple hecho de estar todos los días de culto. Posiblemente puedas ir todos los días de la semana a los cultos, pero ¿cómo estás? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿De qué sirve ir todos los días? Y quizás el que puede estar más cerca de Dios, el que a lo mejor acude 2 o una vez a la semana a un culto, que aquel que va todos los días. No todos, no puedo decir que todos, pero sucede y pasa. Así que, ¿quién libra? ¿De qué manera nosotros somos? Antes dice que nosotros estábamos lejos, apartados de la presencia de Dios. Vivíamos en nuestros delitos y pecados. O sea, nosotros éramos esclavos del pecado. Por eso dice la palabra: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Cómo somos libres del pecado? En Cristo Jesús. Para eso vino Él, para eso vino a morir, para ser libres de pecado. Ahora toda aquella gente que reclama, vuelvo otra vez, reclama para Dios, reclama de las cosas de Dios, porque no las entiendes. No las entienden porque, como te digo, porque Dios manda a exterminar pueblos enteros. ¿Por qué Dios? Porque a veces el ser humano le pide le pide un milagro a Dios y no se lo hace. A lo mejor por su mamá, su hijo, su esposo, su esposa. Dios le piden un milagro para que Dios sane o haga un milagro en su ser querido. ¿Y qué pasa cuando Dios no lo hace? Esa persona en ocasiones se va en contra de Dios. Se dice ser ateo. No, ¿para qué creo si Dios ni existe, Dios ni oye, Dios ni hace caso, Dios no atiende mi llamado? Pero hay que entender que es la voluntad de Dios. Porque la mayoría de seres humanos, de los hombres aquí en la tierra, mujeres en la tierra, no entendemos que todo es la voluntad de Dios. Si Dios quiere, puede sanar, puede hacer un milagro en algún ser humano, y lo hace, y lo ha hecho y lo sigue haciendo. Cuando vino Jesús a la tierra, Él sanó infinidad de enfermedades. Entonces Él puede sanar, si es su voluntad. Hay que entender esto. Hay que entender esto cuando Dios dice que Él es libre y soberano. Si es su voluntad, Él tiene un tiempo de vida para cada uno de nosotros. Quizás el tiempo de vida puede ser 1 año, menos de 1 año, puede ser 10 años, 30 años, puede ser hasta, no sé, 100 años, puede vivir algunas personas arriba de 100 años.
Es el tiempo que Dios da de vida. Entonces, eso es lo que no entendemos nosotros. Que a lo mejor ese es el tiempo de vida que nos dio y hasta ahí nomás. Pero uno quiere seguir viviendo. Y ese es el problema de que no lo entendemos. Y yo sé que como seres humanos nos duele cuando un ser querido muere, si no sé, un hijo, un papá, la mamá, un hermano, duelen. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé el entendimiento, el discernimiento para que Él nos dé la paz, Él nos dé la sabiduría, el conocimiento, todo lo que Dios nos pueda dar para que podamos entender. Los golpes son duros, ¿eh? Y solamente Dios da la fortaleza, porque con esos golpes, esas pruebas que Dios puede dar, te tumba, el enemigo te tumba y ya no te levantaste, te fuiste sin Cristo. Entonces eso hay que entender. ¿Por qué Dios manda exterminar con pueblos enteros? Hay que entender la voluntad de Dios, hay que entender por qué. Porque dice, es que en el mundo creen que todos los seres humanos son buenos. No, los seres humanos no son buenos, solo Dios es bueno. Él es el único merecedor de alabanza, Él es el que merece toda la adoración, toda la honra y gloria para Cristo Jesús. Entonces de allí no podemos decir nosotros otra cosa, de que el ser humano la vida del ser humano es corta, es nada, es como la flor del día. Dice que en la mañana hay plantas, hay hierbas que mueren de un día, de la mañana a la tarde. En la mañana están verdes, bien frondosos, bien hermosas las flores o hierbas, y en la tarde con el transcurso del día muere, se acabó la vida de aquella planta, de aquella hierba. Así es la vida del ser humano. Es como la neblina del día, en la mañana está y en la tarde desapareció. Así es la vida del ser humano, es nada, es corta. Por eso dice la palabra que no confíes en el ser humano, porque la vida del ser humano es nada. Entonces, en el mundo la gente piensa que todos son hijos de Dios. Entonces, ¿por qué Dios manda exterminar esos pueblos? Porque no son... mira lo que dice primera de Juan 3:10. Vamos a ver que la escritura es tan importante para que nosotros podamos entender de las cosas que Dios nos pone en nuestra mente, en nuestro corazón, para que entendamos de que no todos son hijos de Dios, todos en el mundo es creación de Dios. Ahora cuando en el libro primera a Samuel, Dios le dice, por medio del profeta Samuel, Dios da una orden, dile a Samuel, dile a Saúl que vaya y extermine esta ciudad, que arrase de niños, desde el más pequeño hasta el más viejo, y hasta los animales. ¿Por qué? La gente dice, ¿cómo es posible que Dios haga eso? Sabes que otra vez se vuelve a repetir, Dios es Dios. Él sabe lo que hace. Ya ves por qué. Que eran generaciones malditas. Esos no eran hijos de Dios. Leemos primera de Juan 3:10, dice la palabra, en el nombre de Jesús. Se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Dice, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice, no seamos como Caín, que era el del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Pues porque
los hechos de Caín eran malos y los de su hermano eran buenos. Entonces, dice la palabra, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. ¿Quiénes son hijos del diablo? Hay descendencia, ¿no? Caín era del maligno, porque desde el principio empezó la maldad en los corazones, en el corazón de los seres humanos. Mucha gente se pregunta, ¿y por qué Dios permitió eso? Que por qué Dios permitió que sucediera así, que hubiera pecado en el mundo. Pero bueno, el ser humano como se dice, su corazón del ser humano es perverso, ¿no? Y influyeron muchas cosas. Dios sabe lo que hace. Dios sabe por qué. A lo mejor hay que orar y hay que ayunar para que Dios te habla en nuestras vidas y nos dé el entendimiento. Pero antes de que el hombre pecara, las cosas no había pecado, no había maldad, no había crímenes, no había maldad en el corazón del ser humano. No había morbosidad, no había perversidad, no había nada de lo que después de que el pecado llegó a la vida del ser humano. ¿Quién fue la que cayó en la tentación del diablo? ¿No fue la mujer? El enemigo la sedujo. El enemigo le susurró al oído cosas bonitas. Mira, tú puedes comer del árbol y no pasa nada, hombre. Tú comes eso, Dios ni cuenta se va a dar, ándale, come. Aprovecha ahorita que no está caído, no está tu pareja o tu esposo, no sé. Entonces, ¿qué hizo la mujer, no? Cayó en la tentación del diablo. Entonces, ¿por qué empezó? De ahí empezó la cosa. Antes de que no hubiera pecado, antes de que la mujer no cayera en tentación, no había nada de eso. Todo era maravilloso, era en un paraíso donde no había pecado, no había enfermedades, no había... El corazón del ser humano era bueno, no había maldad. Pero ¿qué sucedió cuando entró la maldad, entró el pecado en el ser humano? Se echó todo a perder. Se echó todo a perder. Ahora Dios, mira lo que nos manda Dios en estos tiempos. En estos tiempos, ¿qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos? Dice, se sabe quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Porque cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. Cualquiera que no hace el bien o no ama a su hermano no es de Dios. El que no ama a su hermano no está diciendo a su hermano de carne, a su hermano de sangre, no, al hermano, al prójimo. Aquel que tú miras en la calle, al borracho, al drogadicto, a la prostituta, a esos criminales. Bueno, hay que orar por ese tipo de personas. Pero entienden el mandamiento, entienden el mensaje esos seres humanos. Entienden el mensaje por lo cual Dios dice que cualquiera dice que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. Bien claritito y el mensaje está claro. Dice, este es el mensaje que han oído ustedes desde el principio. Desde el principio, hermano. Desde el principio, amigos. Que nos amemos, ¿qué? Unos a otros, ¿no? Dice la palabra que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios que nosotros hagamos? Amarnos. Pero ¿entiende el mensaje el ser humano en el mundo? No lo entiende. ¿Acaso no se han pervertido? Ya está todo el mundo, está patas para arriba. ¿A poco hay amor en el ser humano? No hay amor en el ser humano. No tenemos compasión del que está caído, del que tiene menos, del que no tiene que comer. Al contrario, estamos
El corazón del ser humano está lleno de todo tipo de perversidades. En el corazón del ser humano hay envidia, hay egoísmo, hay perversidad, hay maldad, hay crimen, dice que el corazón del ser humano todo el tiempo piensa solamente en hacer mal, pensando en hacer maldad mañana, qué voy a hacer pasado, qué voy a hacer como mucha gente piensa en el futuro, qué voy a hacer para el otro año, a quién voy a matar, a quién voy a secuestrar, a quién voy a violar, que no es lo que está sucediendo en el mundo. Entonces, ¿por qué le reclamas a Dios? Dios no nos mandó a que matemos, Dios no nos mandó a que nos odiemos, a que nos envidiemos. Y eso es lo que hay en el corazón del ser humano. Maldad, solo en estos tiempos es lo que hay. Entonces, ¿con qué derecho le reclamas a Dios? Ahora esas personas doble moral que le reclaman a Dios, tremenda hipocresía, porque ¿qué haces tú por esas personas que reclaman a Dios, que se dicen ateos, satanistas? Que Dios tiene misericordia puede tener misericordia de ellos. Pero si reclamas, amigo, ¿y tú qué haces? ¿Qué aportas para la humanidad? ¿Qué es lo que siembras en el corazón de los seres humanos? Lo que tú haces cuando le reclamas a Dios, estás sembrando rebeldía, estás sembrando sentimientos negativos en los seres humanos en lugar de sembrar amor, en lugar de poner el amor de Cristo Jesús en los corazones del ser humano. Así que esas personas que reclaman a Dios es por algo que ha pasado en sus vidas. Tienen un odio, un rencor, se van con un resentimiento tan grande en su corazón que los hace hablar, los hace pensar de esa manera. Los hacen que renieguen de Dios. Pero Dios es bueno. Dice que Él vino, a salvar lo que se había perdido. Él vino por los enfermos. Él no vino por los sanos. Él no vino por aquel que diga yo no necesito de Dios. Él no vino por aquel que dice, no, es que yo no hago nada malo, yo me porto de lo mejor. Por ti no vino el Señor. Pero ese que dice que es bueno es el más tremendo. Pero Dios vino por lo que se había perdido, por el pecador, por el enfermo, por el que está lleno de lepra. La lepra es el pecado en el ser humano. Por el pecador, por nosotros pecadores vino el Señor. Así que no hay por qué renegar de Dios, porque Dios no tiene culpa. Nosotros tenemos la culpa de cómo nos comportamos, de cómo vivimos en esta vida, en este mundo que Dios nos ha permitido venir y habitar aquí en este planeta llamado Tierra. La gente en el mundo cree en cosas que la Madre Tierra, en la ciencia, que en el universo. Pero ¿quién creó todo eso? Hay un Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra. La gente hace ritos dándole culto a la Madre Tierra, dándole culto a los astros. ¿Qué dice la palabra? Que no te inclines delante de esos, porque eso es creación de Dios. Delante de quién te debes de inclinar, delante del Creador. No de una imagen, de una estatua, no. En tu lugar, haz un altar en tu casa, en tu cuarto, en tu recámara, en la intimidad, en un lugar donde vas a estar tú y Él solamente. Arrodíllate y habla con Él. Es que Él es como el viento, no lo vemos, pero sentimos. Él va a estar ahí presente donde se le clama.
donde se le adora, ahí va a estar presente. Pero si clamas a otras cosas, pues Dios puede tener misericordia, pero a quien debemos clamar es a Él. La gente en el mundo cree de esa manera, cree a su manera, creyendo en deidades que no es el verdadero Dios, en dioses hechos por la mano del hombre. Entonces, ahí está lo tremendo, amigos. Solo Dios es al que debemos clamarle, humillarnos delante de Él. Dice que Él se agrada del que se humilla delante de Él. Se agrada del humilde, dice, pero al soberbio, al orgulloso, no lo soporta. No lo soporta, lo mira de lejos. Entonces, este es el mensaje. Dice, el que no hace el bien o no ama a su hermano, no es de Dios. ¿De quién es ese que no hace el bien y no ama a su hermano? Dice que hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. Estudia Escritura, mira, 1 de Juan 3:10. Ahora mucha gente va a decir, no, pues es que no está hablando de eso, habla de otra cosa. Es que mucha gente, pues, porque no lo quiere tomar literal y le da alguna interpretación a su manera. Como en el mundo, hay en la religión católica, siempre hay personas que tuercen las escrituras y para que diga lo que ellos quieren y no lo que Dios dice. Así que el mensaje es que nos amemos, amarnos, dice, los unos a los otros. No seamos como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Por qué lo mató? ¿Por qué lo mató? Porque le tuvo envidia, porque los hechos de su hermano eran buenos. Él se comportaba de una manera que era agradable a Dios. Y ahora van a decir, ¿y por qué Dios lo permitió? Bueno, ahí hay un mensaje tremendísimo que no cualquiera lo puede entender. Pero eso es lo que hay en el corazón del ser humano, maldad, envidia. Su propio hermano, su propia hermana lo puede matar por envidia. Porque porque por ejemplo vamos en un trabajo, en una fábrica, puede ser que el patrón se agradó de uno de ellos y al otro pues no vio, a lo mejor el patrón vio el comportamiento de uno que se comportaba a la altura, era un empleado eficiente, era un empleado que llenaba los ¿cómo se dice? Los requisitos. Le llenó el ojo al patrón, se agradó de ese trabajador. Entonces al otro lo vio, pero no llenaba los requisitos que el otro tenía. El otro tenía mejores actitudes, un buen trabajador, y a lo mejor el otro no. Y por ese motivo puede nacer ese sentimiento negativo en el corazón. Por ese motivo puede nacer ese sentimiento de envidia, puede nacer ese sentimiento de llegar hasta matar a su hermano por envidia. Así que ese es el corazón del ser humano y no lo vivimos en la actualidad, no lo presenciamos en la actualidad. Todos los gobernantes, los seres humanos, esos políticos, esos hombres que tienen mucho dinero, fábricas, no digo que todos, pero en los políticos se mira mucho, que esos no son creyentes. Por ejemplo, en México, aquí en este país podemos decir que, no sé, de un 100%, un 5% a lo mejor de los gobernantes, pero no vamos a decir que los de izquierda, esos demócratas, pero de demócratas ya no tienen nada, es un partido de izquierda que
el partido de izquierda está todo en contra. Ellos hacen las cosas que a Dios no le agrada, que son cosas que están en contra de Dios. Así que está tremendo de qué manera se comporta el ser humano. Entonces no hay por qué reclamarle a Dios. Simplemente si te pasó algo, si tuviste un problema, humíllate delante de Dios. Él va a sanar tu corazón. Él va a sanar tu mente. Él te va a dar entendimiento. Vas a ver que ese corazón tan duro lo va a quebrantar Él. Él lo va a quebrantar y te va a llevar a su Hijo Jesucristo. Él te va a poner tu alma en las manos de su Hijo para que sanes, para que te libere, para que rompa ataduras, para que rompa todas esas ataduras de incredulidad, de ateísmo, de brujería, hechicería, satanismo. Él nos hace libres. Somos libres en el Hijo de Dios. Por eso dice Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Somos libres en Cristo Jesús. Allí está la libertad. Somos libres. Éramos esclavos del pecado, pero en Cristo Jesús somos libres del pecado. Ahora nuestro amo es Jesucristo. El amo que teníamos antes era el diablo, porque era del pecado. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Así que el mundo reclama esto y lo otro, pero reclamas a veces por ignorancia. Y estudian la Biblia, pero lo estudian a su conveniencia y la estudian para atacar. Pero Dios es bueno. Dios ve que puede que estés en este momento estudiando una Biblia para atacar, para renegar en contra de Dios. Pero si Dios tiene misericordia, Él lo va a usar. Te va a cambiar. Va a llegar a tu vida. Y todo lo que estudiaste va a ser para bien. Cuando Dios te libere. Cuando seas libre en Cristo Jesús. Así que el mensaje es sencillo. Está claro, sencillo y muy entendible. No más que nosotros, dice que Dios nos hizo sencillos, nos hizo de la manera más sencillas, libres, pero es que nosotros nos complicamos la vida con una y mil cosas. Nos complicamos solos la vida, haciendo esto, haciendo lo otro, creyendo en esto, creyendo en lo otro, pero no creyendo en el verdadero Dios. Así que ese es el problema en el mundo. Ese es el problema en el ser humano. No comprenden, maldicen el pueblo de Israel y eso está tremendísimo. Tengan cuidado cuando vociferan cosas de esa magnitud para ese pueblo. Porque si no lo entiendes, es un pueblo de Dios. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque el mundo se pone de una manera tremenda en contra de ese pueblo, tengan cuidado. Dice Dios, le dice a su pueblo, al que te bendiga, lo bendeciré, al que te maldiga, lo maldeciré. Así que con Dios no se juega. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces Dios ya no va a tener misericordia. En ocasiones Dios ya no tiene misericordia de los seres humanos. Solo una cuarta parte del mundo va a llegar a la salvación en Cristo Jesús. Y además se va a perder. ¿Por qué? No porque Dios, van a decir que Dios es malo. Dios no es malo. Dios sigue siendo bueno. Los malos somos nosotros que no entendemos, que no queremos pagar el precio. No queremos dejar el pecado, no queremos arrodillarnos, no queremos doblar nuestras rodillas para Cristo y orar, platicar, hablar con Él para que tengamos una relación limpia delante de Él, una relación en santidad, si es posible, delante de Él. Pero si no hacemos eso, estamos mal, estamos perdidos, no vamos a
a lograr que nosotros nos apartemos del pecado, porque no queremos. Entonces quieren salvación, pero no quieren pagar el precio. Hay personas que tristemente ponen la mirada en el cristiano, siendo católico, y dice, si el cristiano hace algo malo, mira lo que está haciendo. Bueno, pero en ti, ¿en qué te afecta que un cristiano miras la paja en el ojo ajeno, pero no miras la paja en el tuyo? Miras la viga en el ojo ajeno, pero no miras la bigota en el tuyo. Ahora, si el cristiano ese va a dar cuentas porque está dando mal testimonio de Cristo Jesús, y ese no es un cristiano. Dice la palabra que no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pones la mirada cuando un cristiano está haciendo un disque cristiano, porque eso no lo son. Hay que saber entender y discernir en el verdadero cristiano. Claro, esos hombres van a dar cuenta delante de Dios. Desgraciadamente ponen en mal el evangelio. Pero sí, el que no es cristiano, él siempre va a poner, no, mira lo que están haciendo, mira lo que hacen, pero ¿tú qué haces? Que tu religión, te dices católico, ¿cómo está? Ponte a estudiar qué hacen los sacerdotes, lo hacen los papas, las maldades que han cometido esos hombres, es tremendísimo. O sea que no tiene comparación. Y eso, todo el que va a cometer maldad, no dice la palabra, el que no hace el bien y no ama a su hermano no es de Dios. Bien clarito. El que no hace el bien y no ama a su hermano no es de Dios. ¿De quién es ese que está haciendo el mal? Hijo de quién es. Así que no pongas la mirada en el hombre. Estudia tu Biblia. Si tú eres creyente, cree en Dios. No pongas los ojos en el hombre, porque el hombre va a fallar. El ser humano va a fallar. Va a cometer errores. No lo pongas en un pedestal, porque si se cae, te caíste tú también. ¿Por qué? Porque estás creyendo en el hombre, no en Dios, no en Cristo Jesús. Puesto la mirada, puesto los ojos en Cristo Jesús, el consumador de la fe. Si tú pones tu mirada en el pastor, pones tu mirada en el cura, pones tu mirada en el papa, estás perdido. Si pones tu mirada en el que canta, en el que predica, estás perdido. Porque es hombre, es un ser humano, va a fallar. Va a cometer un error, y cuando comete un error, ¿qué vas a decir? Mira, tú entonces estás perdido, porque estás poniendo tu mirada en Cristo, estás poniendo tu mirada en el hombre, no en Cristo Jesús. Claro, no es excusa, porque nosotros debemos comportarnos, someternos, buscar de Dios de una manera tremenda, porque no es fácil seguir a Cristo. El camino angosto es el más difícil de caminar. Así que solamente por doblando rodillas, haciendo lo que Dios manda en ayuno, fortaleciendo esta carne en el espíritu. Solamente así vamos para adelante. Dice la palabra, dice, bástate con mi gracia, dice, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Bástate con mi gracia, le dice el Señor a Pablo, bástate con mi gracia. Cuando le decía a Pablo que le quitara ese aguijón, y dice, yo no sé qué tiempo estuvo Pablo diciendo, clamando para que Dios le quitara eso, y dice, bástate con mi gracia. Dios no se lo quiso quitar, le dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Entre más débil soy, más fuerte soy. Dice, ay, bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Sí, hasta aquí, hermano, hasta aquí, amigos. Que el Señor Jesús les bendiga. Bien claro, es un mensaje muy tremendo. Amémonos los unos a los otros. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Así que hasta aquí el mensaje. Yo creo que fue entendible. Que el Señor Jesús les bendiga, y si Él lo permite, el próximo jueves estaremos aquí abriendo nuestra Biblia para que Dios hable a nuestras vidas. Un saludo para las personas que vean este video, y
Si pueden compartir, amigos, compartan este video. Yo creo que Dios es bueno y va a hacer algo en la vida de los seres humanos. Así que hasta aquí, que el Señor Jesús les bendiga y hasta pronto. Gloria a Dios.